Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Maldita Narrativa. Hoy quiero hablaros de algo que muchos dan por hecho, pero que en realidad marca la diferencia entre ser un líder inspirador o alguien que simplemente, pues ocupa un espacio en una reunión, ¿no? Y es la diferencia entre hablar y comunicar, porque no es lo mismo hablar que comunicar. Y además, hoy os voy a hablar de los mitos que nos suelen frenar. Así que sí, tengo que deciros que todos sabemos hablar, pero comunicar es otra historia. De hecho, hago un inciso y os cuento una anécdota que hace unos días, de tanto hablar, me quedé afónica, que esto es otro tema, pero bueno, que sepáis que los que nos dedicamos a hablar suena raro y es irónico, pero no sabemos hablar. Forzamos la voz, hablamos con el cuello en lugar de las cuerdas vocales y el esternón, bueno, en fin, que son otras historias. Pero me recuerda un poco a este hecho, ¿no? De que muchas personas creen que por hablar ya están comunicando. Y esto es lo mismo que escuchar u oír. Una cosa es escuchar, donde prestas atención con los, perdón, 5 sentidos, aunque suene raro, y hay una escucha activa, pero oír es como que escuchas ruido, ¿no? O oyes ruido y no prestas atención a aquello que te están contando o aquello que estás escuchando. ¿De acuerdo? Así que hoy traigo esta diferencia. Hablar versus comunicar. Porque sí, insisto, todos sabemos hablar, pero comunicar es otra historia. Y obviamente otro nivel. Y lo peor, o lo mejor, según cómo se mire, es que hay un montón de mitos sobre la comunicación que frenan a muchísimas personas y no les dejan brillar. Así que si te suena todo esto, hay que tener un don para hablar en público. Siento decirte que no es así. Se puede entrenar, se puede trabajar, se puede ejercitar, pero sobre todo sabiendo de dónde nutrimos, de dónde cogemos esa información y sobre todo esos ejercicios para mejorar nuestra forma de comunicar. O por ejemplo, seguro que te sonará el carisma no se aprende. Bueno, pues siento decirte que hoy vamos a desmontar todos esos cuentos. Así que ponte cómodo, sube el volumen y vamos a darle caña. En primer lugar, hablar o comunicar. Esa es la cuestión. Hablar es emitir palabras, articular frases, lanzar ideas al aire. Pero comunicar es conectar, es generar impacto, provocar emociones y sobre todo mover a la acción, provocar una acción a aquellas personas que nos están escuchando. Así que piénsalo, en cualquier contexto profesional puedes encontrarte con alguien que habla durante 30 minutos en una reunión y cuando termina nadie tiene claro qué ha dicho. Seguro que te ha pasado 1000 veces. Pero claro, luego llega otra persona con una intervención de 5 minutos únicamente y deja huella. ¿Por qué? Porque no es lo que dices, sino cómo lo dices. Igual que cuando hablo de storytelling, siempre digo que no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y esto también atañe a la forma en la que comunicamos. También sirve para otros tipos de comunicación que no son única y exclusivamente el storytelling. Así que comunicar implica 1, estructura, 2, emoción y 3, intención. Cuando hablamos de estructura, o cuando hablo de estructura, me baso o quiero definirlo como un mensaje claro y ordenado. La emoción es que si no hay emoción, no hay conexión. Así de simple, así de claro, así de escueto, pero así de real. Y la intención la definiría quizá con una pregunta y es ¿qué quieres que la otra persona haga, piense o sienta después de escucharte? Un ejemplo real podríamos poner de nuevo, porque me gusta poner mucho a Steve Jobs, pero Steve Jobs no solo hablaba, lo que hacía era hipnotizar, inspiraba con sus discursos, usaba pausas estratégicas, historias impactantes y una narrativa sencilla pero potente, motivacional y además muy repercutida en lo que estaba haciendo en aquel momento. Él, ya sabemos que no vendía tecnología, vendía un estilo de vida, vendía inspiración, vendía motivación, vendía todo aquello que la gente quería sentir y se inspiraban en él. En cambio, fijaos que hay directivos que tienen años de experiencia y dan charlas donde el público desconecta en los primeros, iba a decir 2 minutos, que va, en los primeros segundos. Así que aquí en este primer punto os recomiendo que analicéis bien qué es hablar y qué es comunicar en base a todo lo que os he contado. En segundo lugar, me gustaría hablar de los mitos que te impiden brillar al hablar en público. Hay muchos, ¿de acuerdo? Pero hoy te traigo unos 4 o 5. Yo creo que 4 va a ser suficiente. Así que fijaos, aquí viene lo jugoso, ¿vale? Lo sustancial, la chicha que me gusta llamarla. Entonces, muchas personas no desarrollan su comunicación porque creen que ciertos mitos les frenan. Pero espera,
vamos a destrozarlos, voy a pisotear uno a uno 3 o 4 mitos que yo creo que te servirán para que después de escucharme digas, vale, pues me voy a poner a trabajar en comunicar más que en hablar. El primer mito es que hay que nacer con el don de la comunicación. Lo siento, esto es falsísimo, es falso. Comunicar es una habilidad que se entrena. No se trata de genética, por supuestísimo, sino de práctica, 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 práctica. De hecho, yo sé que ahora mismo uno de mis tantos talentos, igual que todos tenéis talentos, tenemos defectos como buenos seres humanos que somos, pero hay que saber cuáles son tus talentos, hay que saber en qué eres bueno. Y yo en mi caso soy consciente de que mi forma de comunicar es bastante personal y es uno de mis, pues de mis fuertes, ¿de acuerdo? Pero siento decirte que yo nunca había hablado así, es decir, nunca había, tampoco nos pasemos. Yo no siempre he hablado de esta manera. Curiosamente, a mí antes de pequeña me castigaban por hablar y ahora me pagan por ello. Así que, cuán irónica es la vida, qué bonito es el universo y el karma bonito y el karma positivo, ¿de acuerdo? Así que, si ahora mismo crees que no sabes comunicar, no te preocupes, porque esto se puede trabajar. Los grandes oradores no nacieron con un micrófono en la mano. Yo que me dedico a dar conferencias por todo el mundo, a dar formación, a preparar a líderes para mejorar sus discursos, para ayudarles a mejorar su storytelling, su forma de comunicar, su hablar en público, su oratoria, creedme que muchos de ellos ahora mismo no son las mismas personas que antes de ponerse en mis manos. Así que vamos a ello, porque realmente lo que quiero es inspirarte, es motivarte a que empieces a trabajar el poder de la comunicación, el poder de las palabras. E insisto, no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Así que estos grandes oradores, estos grandes profesionales de la oratoria o de los discursos, incluso los políticos, si vamos más allá, se preparan, se equivocan y sobre todo mejoran con el tiempo. ¿Qué os pensáis? ¿Que yo comunicaba así hace 5 años o hace 10 años? Ni por asomo. De hecho, fijaos, tengo un ejemplo real que me viene a la cabeza y es el de Simon Sinek. Evidentemente es súper mega conocido dentro del marketing y la comunicación por una de sus grandes charlas TED sobre el círculo de oro. De hecho, en mi newsletter Storytelling para Todos en LinkedIn, en uno de los artículos hablo precisamente del círculo de oro. Él no siempre fue un gran comunicador, sus primeras charlas eran torpes y con poco impacto, así que no te preocupes, pero con el tiempo desarrolló su estilo y ahora inspira a millones de personas. Y si vamos a algo más cercano, tengo que confesaros o confesarte si me estás escuchando o si sois muchos los que me estáis escuchando, que mi primera conferencia fue un desastre. No recuerdo si ya lo he contado en alguno de los 8 capítulos anteriores de mi podcast, pero mi primera charla hace casi 10 años, 9 años, fue un desastre. Me equivoqué, me quedé en blanco, iba con unos folios DIN A4 en lugar de una chuletita en plan tarjeta. Entonces, pensad que yo no siempre he hablado de esta manera, no siempre me ha emocionado y me han dado ganas de hablar ante miles y miles de personas como he hecho hasta la fecha. De hecho, yo empecé en la primera conferencia que di, eran 80 personas y he terminado dando conferencias en salas de más de 3.000 personas. ¿Y a mí cuántas más? Más me pone, más me inspira, más me motiva a poder impactar a esas personas. Así que si yo no tiré la toalla, no lo hagas tú, porque hayas tenido un error en tu vida no significa que ese error tenga que perseguirte para los restos. Esa conferencia fue un desastre para mí. Además, la presentación había puesto los segundos, o sea, los efectos de las frases a 3 segundos en lugar de 0,3. El pasador no iba, el clicker no iba. Bueno, fue un desastre. La verdad es que eso podría definir con esa palabra. Pero yo no tiré la toalla. Ahí lo que hice fue un trabajo de introspección y dije, a ver, Guardiola, si a ti te gusta tanto hablar y compartir tu conocimiento, tu experiencia, sin verdades absolutas, por supuesto, ¿qué te está pasando? ¿Por qué has hablado de esta manera? Evidentemente los nervios no jugaron a mi favor. Ahora mismo, después de 9 años, sigo teniendo nervios cuando voy a dar una conferencia, pero esos nervios ya son de responsabilidad, ya no son nervios de miedo. Así que lo que hice fue no tirar la toalla, decir que yo valía, decir que yo podía
y trabajar mucho en esa oratoria, en esa comunicación y sobre todo en la autoestima, porque muchas veces el hecho de tener nervios antes de comunicar, antes de soltar un discurso, viene dado también por las inseguridades, por pensar que no somos suficientes o sencillamente porque nos da miedo el qué dirán. Y os puedo asegurar que del qué dirán jamás vais a pagar facturas. Así que vamos a por el mito número 2, que es que para comunicar bien hay que usar palabras rebuscadas. Otro error garrafal. La comunicación efectiva, y aquí me atrevería a decir que también la afectiva, no es la que suena más complicada, no es la que suena con más tecnicismos, porque precisamente es uno de los grandes errores. Cuando yo doy formación a líderes o a equipos en empresas o a marcas personales, siempre les digo que tienen que hablar para los demás y tienen que escribir para los demás, no para uno mismo. Aunque nosotros seamos expertos y profesionales en nuestra temática, en nuestro sector, nosotros tenemos muchos tecnicismos en marketing, en comunicación, en publicidad, incluso en el sector que te dediques. Da igual, hay tecnicismos. Esos tecnicismos lo que hacen es crear barreras para las personas que te están escuchando. Así que esos tecnicismos guárdatelos para ti, porque que tú los sepas, que tú los entiendas, que tú los comprendas, no necesariamente tiene que comprenderlos tu audiencia. Y lo que te recomendaría es que si vas a soltar algún tecnicismo o algún anglicismo, lo que hagas es poner una coma y decir, es decir, y explicar ese tecnicismo para que tu audiencia o tu cliente o tus clientes comprendan bien lo que les estás contando. Así que insisto en que la comunicación efectiva no es la que suena más complicada, más compleja, más rebuscada o incluso sumamente profesional, sino la que se entiende mejor. Un mensaje claro, sin rodeos y con palabras sencillas, llega mucho más lejos que un discurso lleno de tecnicismos innecesarios. De hecho, Washington Oliveto, uno de los asesores, no sé si de Saatchi & Saatchi o Ogilvy, dos de las agencias de publicidad más grandes del mundo, él decía, lo sencillo siempre es mejor para la vida y para la publicidad. Y aquí creo que no hay más que añadir. Pero si tuviera que poneros un ejemplo real, os pondría a Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Su poder de comunicación radica en la sencillez y en cómo conecta con la gente usando un lenguaje muy cercano. Te gustará más, te gustará menos, no estoy hablando de política, estoy hablando de comunicación. Es su forma de comunicar. Dicho esto, me voy al mito número 3, y es que hablar rápido demuestra seguridad. Bueno, aquí no siempre. La verdad es que yo me pongo de ejemplo ahora y es que yo hablo muy deprisa, sobre todo cuando me gusta lo que estoy haciendo, sobre todo cuando quiero contar muchas cosas y no quiero olvidarme de nada. Encima yo tengo TDAH, soy hiperactiva y me disperso enseguida. Por lo tanto, tengo que, que trabajar el hiperfoco. Esto también me da argumentos para crear un nuevo episodio y hablar de cómo los hiperactivos tenemos que trabajar el hiperfoco y no dispersarnos a lo largo del día, ¿no? Así que esto lo dejo en stand-by para otro capítulo. Por lo tanto, ¿hablar rápido demuestra seguridad? Bueno, no siempre. Hablar rápido, sin pausas, puede hacer que parezcas nervioso o que tu mensaje se pierda. Por eso, yo puedo hablar muy rápido, pero sí que fíjate que hago espacios estratégicos, silencios estratégicos que se les llama. Cuando suelto una frase subliminal, cuando suelto algún comentario que quiero que la audiencia retenga, hago un pequeño espacio de 1 segundo, máximo 2, y luego sigo hablando. Las pausas estratégicas generan expectación, refuerzan la idea clave o las ideas clave en caso de que tengas más de una y dan tiempo a la audiencia para procesar esa información que le estás dando. Y aquí os daría un consejo práctico. Bueno, yo nunca doy consejos, la verdad es que prefiero llamarlo sugerencia, porque un consejo conlleva una responsabilidad ajena demasiado grande. Así que yo te suelto una recomendación práctica, y es que la próxima vez que hables en público, usas pausas intencionadas, ¿vale? Es decir, pausas que tú digas, esta tiene que ser así porque quiero que retengan esa información. Después de una idea importante, haz una pausa de máximo 2 segundos y si me apuras 3. Para mí 3 ya es un poco demasiado, ¿vale? Porque, quizá por mi hiperactividad, pero de verdad, te lo garantizo, sentirás que es eterno. Pero la audiencia lo percibirá como un momento de impacto. Nosotros como discursores, como presentadores, como profesionales oradores que dan discursos, que dan
mensajes, que compartimos experiencias, esos 2-3 segundos son como, wow, Dios mío, estoy haciendo un espacio demasiado largo. Pero en realidad la audiencia lo que está sintiendo es que le estás dando ese tiempo para que procese esa información. Así que te lo recomiendo. Me encantaría que lo hagas y que me digas qué tal te ha ido la próxima vez. Y un último mito que se me pasa por la cabeza ahora es que si no eres extrovertido, no puedes comunicar bien. Otro mito total, en serio. Ser introvertido no significa que no puedas ser un gran comunicador. Valga la redundancia en que comunicar no exime el hecho de poder ser alguien extrovertido, alguien introvertido, alguien que es hiperemocional, alguien que no demuestra sus emociones y, bueno, pues quizá las tiene más herméticas. Da igual cómo seas a nivel personal, de tu personalidad, tu esencia. La clave no es la extroversión, sino la autenticidad. Y aquí me quiero parar. Justo hoy compartía en LinkedIn, aunque este podcast lo voy a compartir hoy por la tarde y bueno, esto, aunque sea un contenido atemporal, si lo escuchas dentro de un mes, espero que, bueno, que también te sirva, ¿no? Pero bueno, como hoy estoy creando contenidos, pues yo lo digo tal como es y tal como me nace, así que, bueno, mis contenidos ya sabéis que no son encorsetados, que son naturales, si me equivoco lo dejo, así que no lo edito. Pero lo que quiero decir es que hoy precisamente hablaba de la autenticidad dentro del marketing digital en mi newsletter Storytelling para Todos, ¿no? En LinkedIn o en LinkedIn. Y hablaba de la autenticidad. Entonces, da igual cómo seas tú. Si eres auténtico y si tienes esa premisa de que no somos para todo el mundo y está bien, creo que es un refuerzo donde podemos incluso ser vulnerables y que eso sea auténtico y lleguemos a captar la atención de más audiencia, donde esa audiencia, esas personas se sientan identificadas. Así que hay comunicadores introvertidos que destacan porque dominan su mensaje y sobre todo transmiten con fuerza. De hecho, os pongo un ejemplo real y si tengo que pensar en personas que conozcamos todos, personajes o gente popular que conozcamos todos, fijaos en Bill Gates. No es el más carismático ni el más extrovertido, y esto lo sabemos todos. Y no hablo de su inteligencia porque es asquerosamente inteligente este tío, pero su comunicación es clara, está bien estructurada y es efectiva. Por lo tanto, si Bill Gates, siendo quien es, no es carismático ni es extrovertido precisamente, pero sí su comunicación es clara, estructurada y por ende es efectiva, ¿por qué no? Los que sois introvertidos no podéis comunicar, por supuestísimo que podéis comunicar, vamos, somos seres sociables, somos seres sociales, por lo tanto somos seres que nos comunicamos. Así que espero que estos 4 mitos te hayan inspirado un poquito y motivado a empezar a trabajar la comunicación. Pero no quiero terminar este capítulo de hoy, que ya me estoy alargando, que empecé con 7 minutos, el último ya duró 20 minutos y este está durando ya, mira, ya llevo 17 minutos de grabación, pero bueno, dadme 3 minutos solo. Y es cómo pasar de hablar a comunicar. Así que ahora que hemos desmontado esos mitos, algunos de ellos al menos, que son solo 4, quiero que veamos cómo podemos mejorar nuestra comunicación desde hoy mismo. Te traigo 5 recomendaciones. Una, ten claro tu objetivo. Es decir, antes de hablar, pregúntate, ¿qué quiero lograr con mi mensaje? Así de simple. Hoy te lo voy a poner fácil, te lo voy a simplificar. Luego, en otro episodio, puedo desgranar y extender más cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, te lo pongo para que sea muy simple, muy sencillo y puedes empezar a trabajar hoy. En segundo lugar, estructura tu discurso. Es decir, usa una introducción que enganche, que genere impacto, que capte la atención y sobre todo que la retenga y un desarrollo claro y evidentemente un impacto, un cierre de impacto, ¿de acuerdo? En tercer lugar, te recomiendo que uses historias y ejemplos, es decir, el storytelling del que tanto hablo, el storytelling del que ya he hablado en mi podcast Maldita Narrativa y en mis redes sociales, en mi blog, etcétera, etcétera, en mis conferencias, bla, bla. Entonces, la gente recuerda historias, no datos sueltos. Sí que es cierto que hace 2 capítulos hablaba del data storytelling, cómo convertir datos en historias. Pero en este caso, puedes empezar contando historias, anécdotas tuyas que enganchen a la audiencia por ese acoplamiento neuronal. Es decir, trasladamos aquellas experiencias propias a aquello que estamos viendo, escuchando o leyendo. En cuarto lugar, te recomiendo trabajar tu lenguaje corporal. En este caso, yo porque estoy hablando ahora a través de un podcast y es solo audio. Pero cuando doy conferencias, cuando doy formación, la postura
corporal, el lenguaje corporal, la comunicación no verbal es tan importante o más que la comunicación verbal. Así que postura firme, pero con movimiento, con fluidez, contacto visual, siempre a tu audiencia y gestos que refuercen tu mensaje. No puede ser que estés moviendo las manos a lo loco y tu mensaje sea algo tranquilizador o de calma. Mira, de hecho se me ocurre que en los próximos capítulos yo creo que lo voy a anotar como una de las temáticas a tocar, ¿no? El lenguaje corporal y el lenguaje verbal, cómo podemos mejorarlo. No sé si con audio esto va a funcionar muy bien porque no me veréis, pero bueno, lo intentaré. Y finalmente, la práctica con feedback, es decir, grábate, mírate y ajusta lo necesario. Importante, practica, practica y practica. Esto es igual que en las redes sociales cuando decimos mide, mide y si sobra, mide también. Pues aquí lo mismo. Cuando quieres trabajar tu discurso, lo que tienes que hacer es practicar, practicar y practicar. También te digo una cosa. Yo, por ejemplo, estos audios, estos episodios dentro de mi podcast, no los reviso. Te confieso que no los reviso. Los grabo y ni tan siquiera los edito, los suelto tal cual. Pero ¿por qué puedo hacer eso? Por dos razones. Una, porque llevo muchos años ya hablando, comunicando. Y dos, porque parte de mi autenticidad es dejar que si hay algún pequeño error diga, uy, me he equivocado. Igual que antes he dicho. Y en tercer lugar, digo, perdón, el cuarto lugar. Entonces, esto me permite pues ser más cercana, quizá más emocional, pero sobre todo más cercana con mi audiencia, donde lo que pretendo es que con estos audios sientas que estás tomando una Coca-Cola o un café o un refresco o una comida conmigo, hablando de cosas que a todos nos interesan. Así que comunicar no es un lujo reservado para unos pocos, es una habilidad que todos podemos entrenar, una habilidad que todos podemos trabajar cada día. Si dejas atrás los mitos y empiezas a aplicar estos principios, que no son una verdad absoluta, pero que a mí me han funcionado durante muchos años, y esto es solo una pincelada de lo que te podría contar, pero al menos puedes empezar hoy a trabajar esto. Verás cómo tu forma de expresarte cambia y cómo impactas más en tu entorno profesional y te diré más, y en tu entorno personal. Así que dime, ¿cuál de estos mitos te ha frenado alguna vez? Me encantará leerte. O incluso te pregunto, ¿cuál has escuchado en tu entorno? Cuéntamelo en redes sociales, en mi correo electrónico a hola@eliaguardiola.com, que ya sabes que me encanta leerte, que me encanta leeros y generar una conversación. Me encanta estar por y para vosotros. Así que, chicos, chicas, nos escuchamos en el próximo episodio de Maldita Narrativa, donde seguiré destripando todo lo que necesitas saber para comunicar con impacto. ¡Hasta luego!